Pues el tema que yo quise titular para compartir hoy con ustedes se llama Imágenes de Dios y etapas de la vida. Y pues encuadrando esa temática en que podamos reconocer algunos aspectos de la vida humana que configuran, que sientan las bases sobre las cuales nosotros los seres humanos construimos nuestra relación con Dios y por lo tanto la imagen que tenemos de Él. Cuando hablamos de imagen no nos vamos a referir a los cuadros, a las esculturas, que nosotros también llamamos imágenes de Dios. Por el día de hoy y en esta temática, cuando hablemos de imágenes de Dios, nos vamos a referir a una experiencia que viene de una relación. Por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando eran pequeños, ustedes se imaginaban qué querían ser cuando fueran grandes. Incluso los adultos pudieron haberles preguntado, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y nosotros teníamos ideas o imágenes. Yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, yo quiero ser dentista, etc. Y desarrollábamos una imagen de lo que queríamos ser. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, también nos formamos una imagen de Él. Una imagen que es, o que viene, mejor dicho, de una relación, la relación que establecemos con Dios. Sin embargo, esa relación se nutre, se fortifica y se sienta sobre la experiencia de nuestra propia vida, como son las etapas que vivimos en la niñez, en la adolescencia, tal vez en la juventud y en la edad adulta, que son las 4 etapas de la vida que yo elegí para tener como elementos de reflexión que nutren, que influyen en nuestra imagen de Dios en esas edades. Entonces de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para comenzar vamos a hacer un pequeño ejercicio que voy a poner aquí en la pantalla. Vamos a recordar, ¿verdad? Especialmente los que somos más mayores, vamos a recordar muchas cosas. Vamos a hacer este ejercicio. Aquí en la pantalla ustedes ven que dice, acerca de Dios me enseñaron. Y de un lado está la edad o las etapas de la vida, y del otro lado está la enseñanza. Por ejemplo, cuando yo era niño, ¿qué me enseñaron de Dios? Vamos a recordar por lo menos una cosa que tenemos presente que nos enseñaron de Dios. Y aquí les recomiendo que para que este ejercicio surta muchos efectos en nuestra vida y sea muy útil, recordemos tanto los recuerdos bellos como los recuerdos que no nos gustan de aquello que nos enseñaron de Dios. También en la edad de la adolescencia, ¿qué recuerdas que te enseñaron de Dios o que te dijeron? Porque ya cuando nos vamos haciendo adolescentes o jóvenes, vamos entrando en contacto con más contextos, con más personas y influyen en nosotros y en nuestras creencias. Asimismo en la juventud y finalmente pues en la edad adulta. En la edad adulta pues voy a sugerirles que tomemos un margen quizá de los 50 años en adelante. Si aquí hay personas menores de 50, pues no van a contestar esa parte. Pero los demás, pues yo creo que sí cabemos en esas etapas de la vida. Nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud. Un recuerdo que tengas, bello o no tan bello, de lo que a ti te enseñaron sobre Dios. Y pues voy a pedir que compartamos por lo menos una persona de cada etapa para que escuchemos y para que tengamos el material que necesitamos para desarrollar mejor la exposición del día de hoy. Bien, entonces la vuelvo a pausar y pues pregunto si hay algún voluntario que nos quisiera decir qué recuerda que le enseñaron de Dios cuando era niño o niña, que quisiera compartir.
Buenas noches, Padre Arturo. Buenas noches, Nuria. Yo recuerdo que a mí me enseñaron que Dios era un Dios castigador. Muy bien. Eso es algo que nos va a ayudar mucho. Gracias, Nuria. Con mucho gusto. ¿Alguien más que nos pueda decir qué recuerda que le enseñaron de Dios cuando era adolescente, tal vez? Padre, ¿Sí? a mí me enseñaron que Dios es nuestro Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo. Muy bien, Chuyita. Gracias. De su juventud, ¿algún recuerdo? Quizá entre nuestros 18 a 29 años. ¿Qué recordamos que nos enseñaron de Dios o que aprendimos de Dios en esa etapa de la vida? Socorro, ¿tú quisieras compartirnos algo de tu juventud? Buenas noches. Buenas noches. Pues yo en esa etapa entre los 20 y los 29, pues yo aprendí porque en esa etapa falleció mi esposo, yo estaba joven y tuve que aprender a aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Eso fue lo que yo aprendí. Muy bien, Socorro. Gracias por compartir esa experiencia. Y finalmente, alguien que ya esté en la vida adulta, arriba de los 50, ¿qué nos puede compartir? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué le han enseñado sobre Dios? Vamos a invitar a Franklin de Costa Rica. Compártenos, Franklin. Buenas noches, padre. Todos, ¿cómo están? Bueno, de adulto, padre, yo empecé a entender, a tener un Dios como padre, hasta adulto, padre. Muy bien, muy interesante esa experiencia. Elizabeth, tú levantaste tu mano. Adelante. Hola, gracias, buenas noches. Bueno, no levanté la mano, pero Yo vi que estabas pero no haciendo. importa, era que se estaba saludando a don Franklin. Okay. Según yo, bueno, en la edad adulta yo vine a entender, más bien a entender más que todo lo que me habían enseñado de niña, una tía que fue era como una, a pesar de que no leía la Biblia en esos tiempos, ella fue mi instructora, la que me enseñó todo, a como yo lo entendía de Dios y fue una gran enseñanza de parte de ella, o sea, yo le agradezco montones. Y ahora que estoy en una edad bastante adulta, yo digo que todo, bueno, ahora digo, eh, es para que tanta enseñanza la hubiéramos todavía explotado más, principalmente en la juventud, porque, pero es como que al pasar el tiempo llegan todos estos recuerdos de la infancia y, y llegan a hacer la fe de uno más sólida, o sea, una fe más sólida, más de acuerdo con lo que le habían enseñado a uno de niño. Eh, y aprendido todavía muchísimas cosas más, por ejemplo, en los misioneros, que he aprendido mucho con ustedes y así, siempre todo es una enseñanza, nunca cada uno de aprender. Gracias. Muy bien, Elizabeth, gracias a ti por compartir.
Nelly. Bueno, yo en la niñez el concepto de Dios que me enseñaron era que castigaba. Ujú. Pórtate bien porque Dios te va a castigar. En la Sí. juventud, en la adolescencia, en la juventud, fue un Dios ausente. Hasta que ya en la vida adulto joven empecé a buscarlo y hoy sé que es Padre amoroso, el que está, el que me acompaña y que me quiere. Muy bien, Nelly, gracias. Pues bien, ustedes escuchan, ¿verdad? La diversidad de experiencias que tenemos. Sin embargo, hay algo que une todas esas experiencias, porque muchos de nosotros, quizá de maneras distintas, con expresiones distintas, en contextos diferentes, pero hemos experimentado cosas muy similares en cuanto a lo que nos han enseñado acerca de Dios. Y especialmente en estas 4 etapas de la vida que algunos de los autores que yo consulté consideran que son como las edades en las que el ser humano es más proclive a modificar poderosamente la imagen de Dios. Y esto puede ser para enriquecerla o para empobrecerla. Y de eso vamos a hablar un poquito. Entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla para ir siguiendo la presentación. Bien, pues entonces hablamos de imágenes de Dios en estas 4 etapas de la vida. Es decir, cuáles son los elementos que influyen en formar nuestra imagen de Dios durante esas etapas o edades de nuestra vida. Todos recordamos pues que en la niñez nos influyen 2 figuras especialmente poderosas en nuestra vida, la figura paterna y la figura materna. Y cuando me refiero a estas figuras, me refiero justamente a eso, a las personas que fungieron el rol de papá o de mamá. A veces en nuestra vida y en nuestras familias, el padre biológico que nos engendró es quien jugó ese rol en nuestra vida. Pero también en muchas familias, el que fungió el rol de papá fue nuestro hermano mayor, fue nuestro padrino, fue mamá o algún otro familiar, ¿verdad? Sin embargo, de lo que vamos a hablar son de las figuras que representaron para nosotros, sea que hayan estado papá y mamá de carne y hueso, de sangre con nosotros, o quien para nosotros fungió esos roles en la niñez. Y pues tenemos aquí esta imagen que representan esas 2 figuras. A través de ellas, pues se va llenando nuestra vida, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de aprender, de educarnos, y en ello también va a ir en juego la imagen de Dios que papá y mamá o quien jugó esos roles tenían. Ya lo mencionaron algunos de ustedes, lo que escucharon cuando eran niños acerca de lo que les enseñaron sobre Dios. Y escucharon eso porque eso seguramente papá y mamá también lo escucharon de sus papás. Por eso lo repitieron y pues llegó hasta nosotros también. Y esos vasitos pues se van a ir llenando de esas 2 figuras especialmente, porque son las que van a ser más significativas en nuestro desarrollo personal de la niñez, papá y mamá. Igualmente, aún siendo esos 2 roles, o estando, mejor dicho, esos 2 roles presentes en nuestra vida, vamos a darnos cuenta que el rol que representa la figura materna tiene un significado, tiene una relación especial, tiene una manera de ser para nosotros. Y la relación con la figura que representa nuestro papá va a tener una relación con nosotros muy diferente a la que tiene mamá, como si estuviéramos viendo a través de los mismos lentes, pero con 2 espejuelos distintos o de colores distintos. Ver la vida, ver las perspectivas, las decisiones, las opiniones, las opciones, etc. Entonces, esto pues va a ser una sola cosa, pero jugando esos 2 roles dentro de nuestra vida, el rol de papá y el rol de mamá, en lo que ellos influyen en nosotros en este desarrollo personal.
Y vamos a empezar con el rol o la figura materna. Mamá representa, o la figura materna representa, en términos de construir nuestra experiencia de Dios, mamá nos ayuda porque en ella experimentamos lo seguro. Cuando estamos en el vientre de nuestra mamá o cuando un bebé está en el vientre de su mamá, pues está en el lugar más seguro que puede experimentar tal vez durante toda su vida. Ahí hay tranquilidad, ahí él se siente confiado, él se siente protegido, él se siente seguro, está en un ambiente muy especial que físicamente pues hace ese rol también dentro del vientre de la mamá. También esa experiencia representa lo que podríamos llamar lo envolvente, es decir, aquello a lo que yo pertenezco, dentro de lo cual yo estoy, existo, me muevo. Y esa es una experiencia gratificante que refuerza nuestra seguridad en nosotros mismos, la confianza en la vida, en tomar decisiones, en vivir, etc. Igualmente, nuestra mamá es el primer recurso de afecto, porque fue el primer ser humano con el que entramos en contacto. Y la manera en que entramos en contacto con mamá es muy especial porque no fue una persona a la cual nos presentaron y conocimos. Nuestra mamá entró en contacto con nosotros desde su propia sangre, desde su propia carne, desde su propio cuerpo. Y eso es algo muy hermoso. Y ese para nosotros es el primer recurso de afecto, es decir, de todas las sensaciones que experimenta un bebé. También la figura materna representa la existencia confiada, que ya lo mencionábamos al principio, donde se siente que no va a ser dañado, no va a ser amenazado, no va a ser herido. Y finalmente la experiencia matriz religiosa. Todos los anteriores que hemos mencionado van a sentar una base muy poderosa, muy fuerte, sobre la cual nosotros construimos nuestra experiencia de Dios, porque esa experiencia, pues, por cultura y por educación, parte de nuestra experiencia religiosa, y después se convierte quizá en una experiencia más espiritual. Pero de principio podemos decir que la figura materna nos regala esto en términos de enriquecer nuestra experiencia o nuestra imagen de Dios. Y pues aquí lo podemos ver en términos de las sensaciones, lo que acabamos de mencionar en el círculo, se hace presente en todas las sensaciones que la criatura experimenta, al toque de la mamá, al reconocer su voz, al reconocer su aliento, al sentir su calor, su cercanía. Eso es lo que hace esa experiencia especial con nuestra madre y que posteriormente nos va a ayudar a construir una experiencia de Dios. Olor, tacto, voz, gusto, una conexión que se establece, pues porque viene desde la propia naturaleza de la mamá. Compartimos su carne, compartimos su sangre. Podemos decir entonces que se establece una relación desde la experiencia. Esto no se aprende. Al bebé no lo sientan en el banquillo y le dicen, a ver, vas a tener la primera clase de relación con tu mamá. El bebé la aprende, nadie se la enseña. Él nace con la capacidad de percibir a su madre, de reconocer a su madre y de sentirse en relación con su madre. Y eso es completamente nato, es decir, el bebé ya nace con esa capacidad y además la ha desarrollado, pues desde que él empieza a existir, a desarrollarse en el vientre de su mamá. Ahora bien, la figura o el rol de papá representa algo un poco distinto. La figura paterna para esa criatura representa la alteridad, es decir, cuando papá se hace presente en la vida de la criatura,
el bebé va a empezar a reconocer una voz diferente, un olor diferente, un tacto diferente, y que es alguien que sí es ajeno a él. La mamá es parte del bebé, porque fue de su carne y de su sangre. Sin embargo, papá, aunque lo haya engendrado, representa la alteridad porque es un otro, es una persona completamente distinta y ajena al bebé en su corporeidad, en su naturaleza. Y eso es lo primero que el bebé va a aprender y a percibir del rol del papá, la alteridad. El tú distinto, como ya lo mencionábamos, que también va a venir con el ejercicio de la autoridad, la ley o los límites y la prohibición. No generalmente esto lo hace el rol paterno. Sin embargo, si habláramos de promedio, en la mayoría de los casos esto sucede con la figura paterna en términos de figura. Por ejemplo, si una mamá soltera tuvo que ser papá y mamá, el bebé también va a empezar a percibir esto de su propia mamá. Cuando la madre ejerce esto, empieza a desarrollar una relación distinta de la que el bebé nació, ¿cómo podemos decir?, capaz de captar sin que se le enseñara. En cambio, estos elementos que representa la figura o el rol paterno, todo es aprendido, porque todo viene de alguien que es ajeno y de cosas que son ajenas a la relación entre él y su mamá. Y podemos decir entonces que esta es una relación creada, es decir, el bebé, a partir de que empieza a percibir olores, sentidos, sensaciones, tacto, la voz, empieza a distinguir que es una persona diferente y en ese sentido empieza a crearse una relación, la que él establece con su figura paterna, que a diferencia de la relación que estableció con su mamá, eso era algo con lo que él ya nació, ya experimentó. En cambio, la figura paterna se aprende. Se establece una relación que se aprende, ya que no se nace con ella, como sucede con el rol materno o la figura materna. Podemos concluir entonces que durante la niñez, lo que refuerza la imagen de Dios tiene el trasfondo de la relación que establecemos con papá y mamá o con esos roles. De mamá vamos a recibir la capacidad de anhelar, el deseo de plenitud, el deseo de consumirnos, de ser uno, la relación mística, que es algo que se establece sin palabras, quizá con sensaciones, con emociones. Es el primer amor, ya dijimos que era el primer recurso de afecto. Y pues va a empezar a desarrollar su capacidad de sentir, de emocionarse. Y del papá va a recibir la asimilación de lo que es diferente a él. Incluso cuando la criatura es cargada en los brazos de la madre, experimenta una cosa. Pero cuando es cargada en los brazos del papá o de alguien más, va a experimentar una cosa completamente diferente. El aprendizaje de la experiencia, es decir, él aprende a relacionarse con ese otro, que es la figura paterna para él. La racionalización y la lógica, que es el pensamiento estructurante, que lo va a aprender de una figura ajena, ¿verdad? Tal vez en muchos de los casos la mamá va también a jugar este rol, sin embargo, se va a asociar mucho más a la figura paterna. Pues el deber, la moral y lo estructurante, o los límites y el ejercicio de la autoridad. Bien, vamos a pasar ahora a algunos elementos que pueden venir durante nuestra adolescencia a reforzar nuestra imagen de Dios. Pues la adolescencia está caracterizada por ser una etapa de la vida en la que lo que más se experimenta son cambios. Cambios en el cuerpo, cambios en nuestra manera de pensar,
cambios en nuestra manera de sentir, incluso confusión, una serie de sentimientos mezclados, pensamientos, deseos, etc. Es decir, es una época muy marcada por los cambios. Y esos cambios se van a orientar especialmente en dos aspectos de la vida del adolescente. Uno es su sexualidad o su mundo afectivo, y el otro la autoridad o el mundo estructurante, el que establece los límites. Y va a haber conflicto, ¿verdad? Es una relación que se establece, pero va a estar marcada por conflicto. Conflicto en el ejercicio de su afectividad, porque está desarrollando muchas maneras de sentir, de desear, de pensar, y eso genera confusión. Todo lo hemos experimentado, todos los que hemos sido adolescentes. Y el ejercicio de la autoridad, porque vamos a estar en contra de todo lo que represente esa palabra, autoridad. A veces explícitamente, a veces implícitamente. Pero es una época de muchos cambios. En cuanto al mundo afectivo, podríamos mencionar como lo más significativo el deseo, y aquí es el deseo en su amplia concepción, no únicamente el deseo sexual, que va a estar presente, muy presente, sino el deseo en su forma más amplia, ¿verdad? Cuando anhelamos algo más profundo, más trascendente. La intimidad, porque es cuando establecemos relaciones, tal vez es cuando tuvimos nuestra primera novia, nuestro primero novio, es la intimidad. La completud, porque vamos a desear ser complementados por alguien más, por algún proyecto, por alguna persona, por alguna relación. Y la búsqueda, porque debido a tantos movimientos internos y externos que experimentamos, pues vamos a experimentar confusión, y eso quizá va a generar en el adolescente pues la búsqueda de sentido. En cuanto al mundo estructurante, lo que va a estar ahí muy marcado pues es la ley, la prohibición, la disciplina, los límites, y pues aquí también va a estar presente esa emoción que llamamos temor, ¿verdad? Esta figura que el adolescente va a experimentar en cuanto al mundo estructurante, por lo general lo va a ser el rol de la figura paterna. Y vuelvo al ejemplo de la mamá soltera. La mamá soltera va a llegar a un punto en el que tiene que ejercer disciplina, en el que tiene que establecer límites, además de esa otra relación que tiene con su hijo. Tiene que aprender esta nueva relación, ¿verdad? Y eso pues es lo que nos hace seres humanos saludables. Cuando nos falta esto, pues nos va a faltar algo muy importante, y vamos a sufrir, vamos a carecer y vamos a dañar a otras personas también. Bien, en cuanto a la imagen de Dios en la juventud a manera general, vamos a decir, pues es cuando se empieza a racionalizar mucho la imagen de Dios. Es cuando en la preparatoria, en la universidad, los profesores en las clases van a cuestionar mucho nuestras creencias religiosas, la existencia de Dios, etc. Y eso va a llevar al joven a un juicio pues crítico, ¿verdad? Muy racionalizado, preguntar muchos por qué, muchos para qué, justificar muchas cosas. Y ahí pues pueden surgir 3 o más reacciones ante esta realidad del joven. Una podría ser la reformulación, y ahorita vamos a ver qué significa eso. Otra podría ser la vinculación o la separación, que son 3 maneras de enfrentar nuestra relación con Dios o de vivir nuestra imagen de Dios, y las vamos a ver en esta imagen. En base a la experiencia de niñez y adolescencia, el joven, cuando reformula su imagen de Dios, se desprende de aquella que tenía y la modifica. Es decir, aquello que aprendió en la niñez y en la adolescencia y trae con él,
lo modifica y obtiene una imagen o una experiencia de Dios diferente. La vinculación va a ocurrir cuando el joven sigue con la imagen de Dios que trae de su niñez y de su adolescencia, la imagen de Dios aprendida. Y se separa cuando definitivamente deja de tener una creencia en Dios, que sucede en muchos de los casos de nuestros jóvenes, especialmente hoy en día. Se separa de la imagen de Dios. Esas son tres como de las reacciones más significativas o más comunes en términos de nuestra imagen de Dios en la juventud. Pues esta época todavía va a estar marcada por cambios, choque con nuestra afectividad y autoridad, que es un rezago de la adolescencia, y la experiencia de mamá y papá. Igualmente es una época en la que se tiende mucho a anhelar los momentos de la niñez que fueron o muy bellos o muy dolorosos, ¿verdad? Es cuando también se asume una vocación en la vida, se casan, se quedan solteros, se consagran, etc. Muchos de ellos van a ser mamá o papá, muchos de ellos van a tener su primer trabajo, muchos de ellos empiezan a formar una familia, pues son muchos cambios en otros términos, pero que influyen también en esta reformulación, vinculación o separación de la experiencia de Dios. Y finalmente, algo que podemos decir de nuestra imagen de Dios en la vida adulta. De esta manera se construye la imagen de Dios. Con lo que hemos visto, pues son elementos muy significativos que van a contribuir a la construcción de nuestra imagen de Dios, con la que empezamos a vivir ya en la vida adulta, misma que estará siempre en riesgo de ser modificada positiva o negativamente de acuerdo a varios factores externos e internos propios de la persona que vienen con ella desde su pasado. Podemos señalar aquí experiencias que son muy trascendentales. Por ejemplo, cuando se experimenta la enfermedad de un hijo, una enfermedad difícil, cuando se experimenta una separación matrimonial, cuando en sí mismo la persona experimenta una enfermedad en su vida adulta, una enfermedad que puede ser incluso crónica, y a ello pues podemos añadir ya en los años quizás 60, 70, las capacidades empiezan a mermar, ya no somos tan ágiles, necesitamos ayuda, vamos a experimentar la sensación de ser dependientes. También viene quizá a las personas de la vida adulta religiosas la idea o la necesidad de enmendar la vida, de corregir el pasado, de establecer, de hacer las paces con la vida, con personas, etc. También va a estar presente la realidad de asumir el paso a la tercera edad, que puede traer con ella, pues ya mencionamos, la merma de las capacidades, mayor dependencia, y pues eso genera un poco de frustración en las personas. Igualmente, porque se va a disponer de mayor tiempo, quien ha sido religioso en su vida va a dedicar más tiempo a estar en las iglesias, en los templos, a la oración, a la vida de fe. Y dado que a esta edad ya vienen los nietos, los abuelos se convierten en un ejemplo de moral y de fe. Y todo esto mueve poderosamente la experiencia de Dios de las personas en su vida adulta. Bien, pues hay yo creo que más cosas, ¿verdad? Pero esos son como elementos significativos que podemos rescatar de esas 4 etapas de la vida. Y pues vamos a ponerlo en factores internos y externos
que influyen en esta experiencia de Dios. Nuestro pasado, que han sido experiencias buenas y malas, bellas y dolorosas. La relación que establecemos con nosotros mismos cuando tenemos conciencia de ello, cuando nos enseñan a realizar eso. La manera en que asimilamos nuestra realidad, es decir, nuestra capacidad de ir madurando. De acuerdo a nuestra edad cronológica, deberíamos de ir madurando en la vida. Sin embargo, a veces, para algunos de nosotros, es más complicado y se desfasa. Nuestra edad cronológica es una y nuestra edad de madurez puede ser otra. Las propias transformaciones personales que ocurren todo el tiempo, esas no tienen una etapa determinada, ocurren todo el tiempo en la vida y algunas son más trascendentes que otras. Y en cuanto a factores externos que influyen en nuestra imagen de Dios, pues en primer lugar está nuestra religión. Y la religión quiero decir desde nuestra catequista, la persona que fue nuestra o nuestro catequista, pues el rol de la autoridad sacerdotal. Si entramos en contacto con la jerarquía religiosas, el ambiente del servicio en el ministerio, el apostolado, todo un ambiente que va a influir en nuestra imagen de Dios, porque ahí vamos a escuchar muchas imágenes de Dios de otras personas, incluyendo la del sacerdote en la homilía. Pues eso tiene mucho que ver con la enseñanza que recibimos sobre Dios, tanto en la iglesia, en nuestra casa, entre los amigos, en la escuela, pues que hay más quizá que enseñanzas, muchas veces son cuestionamientos de la fe. Y nuestras experiencias que igualmente ocurren en la vida, nuestras experiencias de fe, cuando hay conversiones muy buenas, cuando por ejemplo fuimos al retiro y ese retiro nos marcó y de ahí nuestra vida se cuenta de otra manera. O alguna experiencia de la vida, por ejemplo, pensemos en un padre de familia que fue alcohólico muchos años de su vida. Cuando se convierte en papá, crece el hijo o la hija y pues ya hay otra manera de asimilarse viviendo en una adicción y pueden venir transformaciones también. Y finalmente, la relación que establecemos con Dios como ese otro que va a estar en lo que oí de mamá, de papá, del sacerdote, del catequista, del maestro, etcétera. Todo esto, como pueden ver, pues influye poderosamente en nuestra imagen de Dios. Voy a pausar aquí la presentación para ver cómo estamos. Si vamos bien, si hay confusión, si hay algún comentario que quisieran hacer, quisiera preguntar eso. Vienen muy callados el día de hoy. Padre, una consulta, una duda que tengo y me nace. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos niños que nacieron y nunca estuvo la figura de papá y mamá? Tuvieron que tal vez vivir solitos o con otras personas que eran extrañas. En ese sentido, esa imagen de Dios, ¿cómo se refleja en ellos posteriormente? Que es una duda que tengo, ¿verdad? No sé si eso más adelante lo vamos a ver. Claro que sí, esa es una muy buena pregunta. Esto que nosotros vimos, especialmente en la parte de la niñez, enfatizaba yo que eran roles. Y a veces esos roles, como tú lo acabas de decir, no los va a jugar quien los tenía que jugar en la vida. Por ejemplo, a veces papá no está presente, se fue, nos abandonó, murió, se separó de mamá. Sin embargo, alguien ejerció esa figura. Alguien te amó como hijo. Alguien viste tú como papá. Dije, sea tu hermano mayor, sea tu misma mamá, un familiar.
¿verdad? Pero es alguien que definitivamente no es tu papá de sangre, pero es quien jugó ese rol y quien tú sentiste que te amó como hijo, en términos de papá. Entonces, hablando de manera general, esas experiencias sí están en la vida de todos los seres humanos, aún de los hijos que quizás son abandonados, que los crearon otros papás, que no son los de sangre. Los roles sí los van a jugar unas personas y la criatura, los niños, los van a vivir, ¿verdad? En términos generales. Ya los contextos particulares, como lo que puede vivir un niño en su propio hogar, como puede ser el maltrato, el abuso, van a influir, claro, en el desarrollo psicoafectivo de esa criatura y también en su imagen de Dios. Pensemos, por ejemplo, al niño que le enseñaron en la catequesis que Dios es Padre, pero él en su casa tiene un papá golpeador. El niño no va a asociar esa imagen o va a temer que Dios sea Padre, porque él tiene la experiencia de que su padre lo golpea. Y si Dios es Padre, Dios me va a golpear. Y eso lo llevamos cuando somos adultos también. Cuando suceden cosas que nos ponen en el límite de la vida, nos cuestionamos. ¿Qué está pasando? ¿Será Dios? Y vienen esas preguntas trascendentales que nos mueven. Pero creo que en términos generales podríamos decir que sí, esos roles sí están presentes en la vida de los seres humanos. Ya los contextos específicos, pues, esos no los podríamos agotar, porque es una variedad de experiencias. Bien, pues quiero ahora que hagamos un segundo ejercicio que va a complementar el primero que ya hicimos. Y este ahora va a ser con aquello que ustedes escribieron, con esa enseñanza que recordaron de su niñez, de su adolescencia, de su juventud o de su vida adulta. Ahora van a agregar la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo afecta la relación conmigo y con los demás? Por ejemplo, si yo aquí escribo, a ver, que a mí me enseñaron en la niñez que Dios es castigador, que fue lo que mencionaron. Lo pongo en esa tablita. Y entonces, esta enseñanza de que Dios es castigador que recibí en mi niñez, ¿cómo en el presente me afecta en mi relación conmigo mismo y en mi relación con los demás? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo a una persona que en su niñez le enseñaron que Dios es castigador, en el presente pensando que es adulto, cómo podría afectarle esa enseñanza de Dios en la relación que tiene con él mismo primero y también en su relación con los demás? Pensemos papá, mamá, los hermanos, los amigos, la pareja, los hijos, etc. ¿Qué se les ocurriría pensar? Padre, disculpe que Sí, interrumpa. Yo pienso que sí, sí, muchos, yo en mi caso también, yo crecí con esa enseñanza de un Dios castigador. Entonces, para mí todo era miedo. sí, Y ese miedo me llevaba a decir que por qué Dios era así, que por qué Dios castigaba, que no lo entendía. O sea, desde niño yo no entendía por qué Dios castigaba. Y mamá y papá, pues, tal vez también ellos le enseñaron lo mismo y me decían que si yo me portaba bien, entonces no me iban a traer nada los Reyes Magos o
me metí en ese susto que si yo salía corriendo se me abría la tierra, padre. Y Dios me iba a abrir la tierra y me iba a ir a un pozo. Cosas así. Y ese miedo infundado, ¿verdad? O no sé, me daba a mí mucha inseguridad de niño y me daba mucha desconfianza de las demás personas. Eso es lo que me causaba de mí. Y lo externo, porque así lo viví en cierta parte. Papá y mamá yo los amé y ellos me amaron, pero tenían no sé, algo heredado quizás, o así veían la vida con Dios, ¿verdad? Y en eso me afectaba. Muy bien, Franklin, gracias. Gracias por esa experiencia. Nos enseña mucho. Me gusta que digas, amé a papá y mamá, porque eso nos recuerda que aquí no estamos juzgando a nadie. Aquí estamos simplemente trayendo nuestras experiencias para ver cómo la experiencia de Dios está enriqueciéndose en nuestro presente o se está empobreciendo, en términos de modificarla y de aprender una nueva imagen de Dios más saludable, más acercada a la imagen del Dios de Jesús de Nazaret, que es pues nuestro modelo de imagen de Dios, el único referente que tenemos para saber que ese es el Dios verdadero, pues es el Dios de Jesús de Nazaret. Y eso lo tenemos pues explícitamente en la Escritura, ¿verdad? En las experiencias de Jesús, en su manera de amar, de ser, de relacionarse, ¿verdad? Y esta experiencia que nos compartes, Franklin, pues es bastante ilustrativa porque nos muestra muy bien cómo lo que papá y mamá nos enseñaron de Dios va a ser algo tan arraigado que va a venir con nosotros hasta la vida adulta, por ejemplo, ¿no? Va a influir en la relación que yo tengo conmigo mismo. Tú mencionaste las palabras miedo, inseguridad, y va a influir en nuestra relación con los demás, ¿verdad? Tú, yo creo que eres padre de familia, tienes a tu pareja, y en esas relaciones también está en juego eso que representa tu imagen de Dios. Tú ya te convertiste también en educador en la fe de tus propios hijos, ¿verdad? Y cuando se hace consciente una imagen de Dios, hay mucha probabilidad de que se pueda modificar, de que yo no le enseñe la misma imagen que me enseñaron a mí y que tal vez no fue la mejor, pero yo tengo la oportunidad de sanarla y de enseñarle a mis hijos una imagen pues, más sana de Dios en términos de su crecimiento y de su desarrollo personal. ¿Alguien más quisiera compartir el ejemplo del Dios castigador o esta otra parte que mencionó Socorro, el aceptar la voluntad de Dios, por ejemplo, ante la muerte de un ser querido? Eso refleja una imagen de Dios, eso influye en una imagen de Dios. Y pues ahí estamos en desventaja humanamente hablando porque estamos viviendo un duelo, una pérdida. Y cuando nosotros estamos atravesando un proceso de pérdida, vamos a atravesar experiencias que no son parte quizá de nuestro diario vivir, pero se hacen presentes para ayudarnos a vivir un duelo. Y eso pues también influye en nuestra imagen de Dios. ¿Alguien más quisiera decirnos cómo influiría la imagen de un Dios, por ejemplo, que vigila? Ahí lo puse en el cuadrito. Si a alguien nos enseñaron que Dios nos está viendo, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, nos está vigilando, esa experiencia de Dios, cómo afecta nuestra relación con nosotros mismos y la relación que establecemos con los demás también. Elizabeth, tú querías decir algo. O Yolima, perdón, Yolima Barraza.
Sí, te escuchamos. Mi padre, eh, sí, padre, por ejemplo, a mí me pasa con frecuencia que cuando llega esta época siento bastante miedo por lo que es, o sea, no sé, siento como si la presencia de Dios estuviera más cerca, ¿verdad? Siento que alguien me mira, me observa. No es la primera vez, sino en años me ha pasado eso. Y yo le he dicho al padre que no sé, no entiendo por qué siento que alguien me ve y no sé cómo manejarlo porque a veces me perturba que de pronto salgo o estoy dormida y siento que alguien me está viendo. Entonces, no sé cómo manejarlo. Y también, por ejemplo, cuando, bueno, uno era pequeño y le decía, uno se portaba mal o alguien, entonces te va a castigar Dios, entonces uno si se portaba mal y le pasaba algo, entonces uno como que queda con eso, te va a castigar Dios, ¿verdad? Entonces, eso queda como en la mente. Exacto. Sí, pues ya decíamos en la presentación, esas experiencias van a venir con nosotros pues hasta que somos adultos y las hacemos conscientes. Por ejemplo, en este momento lo que tú y Franklin nos acaban de decir, pues es nombrar esa experiencia, compartirla con los demás y hacerla consciente, es decir, darme cuenta que yo traigo esto pues desde hace mucho tiempo. Y eso yo creo que es el primer paso cuando buscamos la sanación de nuestra imagen de Dios. Reconocer en dónde está fracturada, en dónde está esa imagen desfigurada en términos de la propia experiencia. Y pues con estos ejercicios que hemos hecho, han salido pues estas cosas, entre otras muchas. Estoy seguro que los que tienen su cámara apagada también se mueve el tapete, ¿verdad? Porque todos somos de carne y hueso. Entonces yo creo que ese es el primer paso, Yolima, que tú puedas darte cuenta que cuáles son las experiencias que en este momento están determinándote, influyendo, aquellas que te ayudan a crecer y aquellas que no, ¿verdad? Y eso que has nombrado, pues yo creo que sí, lo has dialogado, has pedido consejo con personas, pero si ha sido algo muy recurrente, pues a lo mejor también es oportunidad de buscar otro tipo de ayuda. Por ejemplo, pues los profesionales en la psicoterapia que nos pueden ayudar específicamente en todos esos ámbitos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, en los procesos en que no se han concluido, no se han sanado, porque en esa misma medida eso sana también nuestra imagen de Dios. Son procesos que se viven alternos, es decir, al mismo tiempo. Y en términos, pues, de tu vida espiritual, la experiencia fundante le llamamos nosotros, la experiencia de Dios que más te ha cautivado en la vida, pues es una experiencia que está viva en ti, que tal vez fue en un momento de oración, en un retiro, en alguna experiencia que tuviste y fue muy significativa para ti. Haz que esa experiencia también alimente tu propia vida, especialmente en los momentos en que te sientes frágil, expuesta, con temor, además de las otras ayudas que ya mencioné, ¿verdad? Porque creo que esto es multifactorial, es decir, una sola cosa no nos sana la imagen de Dios, son varias situaciones, personas, experiencias, etcétera. Pero eso es pues lo que yo podría recomendarte, Violina. Gracias, padre. A ti, gracias por compartir. Bien, pues vamos a pasar a continuar con sus preguntas, el compartir de sus experiencias aquí en el chat. Rosario Rivera escribe: me crea miedo el saber que en cualquier momento me mira, inseguridad, intimidación, en mis acciones del día a día, me hacía sentir impura. Qué bello, ¿verdad? Desnudar nuestra alma de esa manera,
pero justamente es hacer eso consciente, es decir, regalármelo a mí mismo, hacer una pausa y saber que lo que yo experimento pues viene de algo, de una experiencia, de una raíz, y qué impacto está teniendo en mi presente. Cuando hacemos eso consciente, pues vamos a influir en su transformación, por supuesto. Y pues yo creo que ese es el primer paso en términos de hablar de la sanación de la imagen de Dios. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien quisiera compartir experiencias? Elizabeth. Sí, padre, qué curioso que en los tiempos de antes sí se acostumbraba a decirle a uno eso, el temor de que Dios era castigador y cómo ha influido a través del tiempo en todas las personas de diferente forma. Bueno, ya vimos a Van Franklin. Y cómo uno, digamos, al menos yo fui al revés, traté, digamos, a mi hijo siempre de inculcarle el Dios de amor y no el Dios castigador, porque me fui modificando con el tiempo y con las experiencias, porque también como no tenía experiencias buenas con gente, sacerdotes, amables, llenos de Dios, qué sé yo, estuve en contacto con religiosas, entonces todo ese lado bonito o bueno le transformaba la idea que uno tenía de ese Dios castigador, pero sí en muchas personas ha afectado que todavía hoy en día esas personas a sus hijos les crían igual. Si haces tal cosa, Dios te va a castigar o te va a mandar un monstruo o alguna cosa ahí que te va a comer o te van a robar, ¿verdad? Se me venía a la mente la experiencia de una muchacha, una señora, en un grupo que tuvimos de oración hace tiempo, y cómo ella se identificaba de que ella todavía, ya de adulta, se vivía culpándose porque ella le enseñaron a ese Dios castigador y ella quedó embarazada soltera. Entonces el niño le nació con una, bueno, totalmente, como le dijera, con una discapacidad, no se podía mover, él estuvo toda la vida en cama hasta que murió, y ella, hasta que murió el muchacho, y ella siempre se sintió que era culpa de ella, por haberlo tenido, que el niño había nacido así, por haber ellos tenido relaciones sexuales antes de casarse y haberlo tenido a él. Entonces, ¿cómo es algo tan que para alguien puede ser simple, pero cómo transformó la vida de esa persona, que yo incluso después le decía yo a ella que el Señor decía que no, que ellos nacían para que se manifestaran, nacían así para que se manifestaran las obras de Dios, pero no porque fuera ni culpa de esa persona ni de sus padres. No sé si eso le sirvió a la señora, pero eso fue lo que yo le dije en ese momento y no la volví a ver. Pero cómo y está la otra relación de la persona que fue criada en ese ambiente, pero que más bien hace como su propio Dios y llega a desobedecerle. O sea, no le llega a temer. O sea, en cierto modo, pues cuando uno le enseñaban, ese temor le ayudaba a tratar uno de ser una persona correcta. Pero fue el cambio de otras personas, o al revés para otras personas, donde más bien fue como rebeldía, el portarse mal, el hacer todo diferente, y no importarle que si Dios era castigador o no, o sea, hacer su propia voluntad. O sea, entonces, qué difícil, porque en unas personas puede más bien beneficiarles a tener ese temor santo de Dios, y a otros más bien a rebelarse contra él. Nada más esa es mi participación.
Gracias, Elizabeth. Pues son procesos dolorosos que traen aprendizaje, por eso creo yo que la escritura dice, en el enfermo se manifiesta la gloria de Dios, ¿no? Y muchas veces nosotros somos quien va a experimentar cosas para que la gloria de Dios se manifieste, o en términos de lo que estamos tratando hoy, para que la imagen del Dios verdadero sea la que reine en nuestra vida. La imagen del Dios que verdaderamente experimento como Dios amante, misericordioso, compasivo. Porque pues también es muy común que nosotros podemos decir eso, no lo sabemos incluso de memoria. Pero cuando eso se tiene que volver una experiencia o lo tenemos que expresar en términos de experiencia, nos cuesta mucho trabajo. O también cuando nos encontramos ante las situaciones límites de la vida, la muerte de un ser querido, una enfermedad crónica, algún padecimiento que mueve a una familia entera. Cuando nos enfrentamos ante eso, teniendo una fe sincera, arraigada, vienen a nuestra mente cuestionamientos. ¿Es que Dios estará castigando? ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué a mí? Y son preguntas válidas, porque tenemos derecho a hacerlas, ¿verdad? Sin embargo, cuando queremos tener una respuesta ante esas preguntas, una respuesta que no viene de un proceso, pues quizá vamos a sufrir más esas respuestas. Y conectando eso con el último cuadrito que les presentaba, pues yo creo que mucho de esto, o en mucho de esto también está lo que puede ayudarnos a sanar nuestra imagen de Dios, ¿verdad? En términos de nuestra interioridad, ¿qué tan sano está mi pasado? Mi niñez, mi adolescencia, aún siguen siendo o estando presentes heridas muy dolorosas, muy grandes, muy fuertes. La relación que a mí me enseñaron a tener conmigo mismo, cómo estoy viviendo en mi presente esa relación conmigo mismo. Soy una persona que se ama, que se cuida, que se trata con cariño. La manera en que asimilamos la realidad o nuestro grado de madurez. Y pues en esto no hay algo que pueda medir la madurez, ¿verdad? Pero especialmente en el seno de una familia que se ama, la familia que te ama siempre te va a decir cosas que tienen que ver con tu falta de madurez o con tu gran madurez que has alcanzado en la vida. Y eso pues es importante. Madurar como seres humanos ayuda a que madure nuestra imagen de Dios igualmente. Y pues esas transformaciones personales de las que hablábamos también a veces van a ocurrir en acontecimientos muy significativos, a veces en algo pequeñito pero que tiene el poder de impulsar una transformación en mi vida, pues eso viene desde dentro de mí, ¿verdad? Y pues factores externos que aprendamos a purificar la manera en que hemos asimilado nuestra religión. Ya algunos de ustedes han mencionado cuál ha sido su experiencia religiosa, ¿verdad? Los que han tenido la gracia de encontrarse con un catequista amable, generoso, un sacerdote compasivo, misericordioso. Eso definitivamente que nutre tu imagen de Dios, de la misma manera que un sacerdote que no te trata bien, que una catequista que sigue alimentando la imagen de que Dios castiga, de que Dios es juez, etc. Esos factores, pues, hay que hacerlos conscientes, ¿verdad? En términos de saber cómo eso en la actualidad me sigue afectando en mis relaciones. Pues tu enseñanza sobre Dios, si tú has tenido oportunidad de formarte, de leer, de escuchar y aprender de las experiencias de otros,
tanto en su experiencia vivencial como las experiencias pues, que nos dan muchos libros, las que nos dan personas desde su sabiduría. Eso también influye en nuestra sanación de la imagen de Dios. Y pues nuestras experiencias de fe y vida, cuando esas experiencias nos dan sentido, nos dan afirmación, nos regalan plenitud, esas experiencias las vamos a relacionar con la imagen de Dios de la misma manera. Y pues la última, que puede ser la más importante, ¿cómo actualmente está siendo tu relación con Dios? ¿Verdad? En términos afectivos, en términos solamente racionales, experienciales, así como muchas personas y muchos factores nos ayudaron a llegar al momento presente de formar una imagen de Dios, también muchos factores, personas, procesos nos van a ayudar a sanarla, ¿verdad? Una videoconferencia no sana una imagen de Dios. Son muchas cosas y muchas experiencias. Y pues yo te invito a buscar acompañamiento espiritual, acompañamiento psicoterapéutico, ¿verdad? Porque son dos ayudas importantísimas en términos de nuestro desarrollo personal y también en términos de nuestro desarrollo espiritual. Pues no sé si alguien más quisiera hacer comentarios, preguntas. Aquí está Padre Alexis también, si gustas comentar, compartir, está abierto el espacio también. Yolima, adelante. Ya que habla el profeta, ¿verdad? No se recuerda si es Ezequiel que dice que hay una imagen de ángeles, ¿verdad? Que tiene varios ojos, ¿verdad? Entonces, cuando dice que en el cielo que hay, ¿verdad? Esa imagen de esos ojos de los espíritus, se refiere que ellos miran hacia la tierra, me vino eso a la mente recordando ese pasaje, si es que, por ejemplo, los espíritus celestiales, cuando se refiere a los ojos que ven, ¿verdad? Porque dice que esas figuras tienen varios ojos. Entonces, esos ojos están mirando hacia la tierra o están mirando, o qué representan esos ojos, porque siempre representan, siempre vemos que en el triángulo, ¿verdad? Ve un ojo, ¿verdad? Se ve un ojo. Entonces me he recordado ese pasaje que digo que los espíritus, porque dice la palabra que, recuerdo también la palabra, el versículo de Job, ¿verdad? Que dice que el enemigo fue donde Dios y le pidió permiso para que bajara, ¿verdad? Y tentara a Job. Entonces, quiere decir que entonces sí estamos acompañados y sí estamos vigilados, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto espiritualmente, algunas personas podemos sentir eso y otras no. Creo que es el pasaje no se recuerdo si es Ezequiel que habla acerca de los ojos, ¿verdad? De esos ángeles que tienen varios ojos. Ok, Yolima, ese es un punto que nos va a ayudar también a entender cosas. Recordemos que la Sagrada Escritura, en muchos de sus libros, fue escrita en diferentes estilos o redacciones. Por ejemplo, libros como esos que tú mencionaste, que traen muchos símbolos, que traen incluso animales, alas, ojos, tú dijiste, ¿verdad? Es un lenguaje que se utiliza para un estilo de escritura en la Sagrada Escritura, y hay varios libros que manejan ese estilo. Sin embargo, en textos como esos, para tener una interpretación que nos ayude a afirmarnos en la fe sobre todo, es bueno leer esos textos en comunidad o con la ayuda de un coordinador, de un sacerdote, que nos dé luz para un mejor entendimiento de esos textos que particularmente manejan mucho simbolismo. Y también no deberíamos de comprender literalmente, ¿verdad? Porque se debe de leer en su conjunto. Si nosotros separamos partes de la Biblia y las leemos por separado,
vamos a entender cosas que tal vez la escritura no nos quiere decir. En cambio, cuando se lee en su conjunto, con la ayuda quizá de una comunidad o de un líder coordinador, puede haber un mejor entendimiento de esos textos, que ya de por sí son pues con mucho simbolismo, ¿verdad? Y pues la invitación es a no leer literal, específicamente textos como esos, sino con la compañía de una comunidad. Gracias, Padre. A ti, gracias. Guadalupe Vázquez, ¿quieres decirnos algo? Bajar la mano. No te puedo poner tu micrófono. No se puede. No, tú lo tendrías que hacer. Pues mientras Guadalupe ajusta su micrófono, ¿alguien más quisiera compartir algo, preguntar algo? Buenas noches, Buenas noches, Marley Díaz. padre, y bueno, para todos los que están en esta reunión, esa imagen que, bueno, de una u otra manera, en la niñez y en la adolescencia nos infundieron de Dios, ya sea como un Dios castigador, como un Dios que todo lo veía, como un Dios que estaba en todas las partes. eh, Tuvo sus pros y sus contras, pero en este momento quiero resaltar de pronto la parte en la que nos cohibieron. Nos cohibieron a que nosotros como hijos, criaturas de Dios, consolidáramos una relación íntima con ese Padre. Porque en la medida en que a nosotros nos infunden la idea de un Dios como que si uno hacía algo malo, te castigaba, que ibas a recibir un castigo por todo eso, uno iba sintiendo temor y por eso es que ya de adulto tenemos mucho la dificultad para, para hablar con Dios, para orar con Dios, para mantener una relación más íntima con Él. Tiene uno que hacer un ejercicio porque en mi caso he hecho eso, ¿verdad? De que nosotros reconocer cuáles han sido nuestras fallas, nuestras debilidades, como todo ser humano, ¿verdad? Que tenemos debilidades y flaquezas. eh, Pedirle perdón a Dios, reconciliarnos con Él y sentir que Dios está ahí abierto, siempre dispuestos a recibirnos, a escucharnos y que está esperando a que nosotros como hijos volvamos a Él. En la medida en que nosotros hacemos ese ejercicio, logramos eh, una mejor relación con Él y vamos entendiendo que Dios es un abismo de amor y misericordia y que está ahí esperándonos a pesar de nuestras equivocaciones, porque siempre nos vamos a equivocar, que siempre le vamos a fallar, que todos los días le fallamos, pero si estamos ahí siempre, lo vamos a ver ahí como ese Dios amoroso, como un padre, como una luz, como una roca, como un apoyo, como un refugio, ¿verdad? Y yo digo que no importa qué tantos nos hayan, de pronto nuestros padres o familiares infundido de una imagen de un Dios castigador, de un Dios eh,
a veces uno lo veía como que algo muy, muy grave, terrorífico, porque wow, todo era malo, porque nos infundían todo era malo. Si no es como ahora nosotros desde nuestra ya concepción más de adulto, podemos mejorar esa relación y construir una relación realmente basada en que Dios es amor. Y es tanto lo que Él nos ha amado que nos regaló a su Hijo Jesucristo. Mirarlo desde ahí y de ahí yo creo que todo cambia. Esa es mi intervención, Padre. Muchísimas gracias por todo este proceso, por toda esta experiencia que nos ayuda a seguir creciendo y mejorando cada día. Una feliz noche. Gracias, Marley. Gracias por compartir esa experiencia que pues ilustra mucho un proceso, tu proceso, de cómo esta imagen de Dios ha sanado, se ha convertido en una imagen de vida, de fuerza, de alegría, de fe. Y pues me gustó mucho esta parte que enfatizas en términos de que como adulta que eres ahora, puedes reconocer y mirar hacia tu pasado, a lo que esa niña que fuiste aprendió, escuchó y vivió, pero que ahora, siendo adulta, tú lo puedes transformar. La niña pequeña pues era indefensa, ella solamente escuchó y aprendió lo que los adultos dijeron, lo que los adultos enseñaron y vivieron. Pero ahora, al hacerte tú consciente de esa parte, pues le puedes regalar a esa niña una imagen de Dios diferente, una imagen de Dios que como adulta sí puedes transformar, sí puedes sanar. Y pues tú ya nos mencionaste un proceso que tiene etapas en donde la vida pues sana nuestra imagen de Dios. Gracias, Marley, por compartir. ¿Hay alguna otra intervención que quieran hacer? Si me permite, padre. Adelante, adelante. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por la riqueza, ¿verdad? Creo que nos toca reflexionar para asimilar, ¿verdad? Y porque uno piensa, yo creo, en la imagen más desde el sentido religioso, pero nos ayudabas a ver eso, ¿verdad? Cómo nos pesa las figuras, ¿verdad? Papá y mamá, ¿no? Bueno, algunos pensamientos que me venían era, precisamente ayer estaba considerando, ¿verdad? Ayer fue el día de San José, litúrgicamente, ¿verdad? Porque era el domingo 19, pero era el domingo de Cuaresma, ¿verdad? Pero me llevó a pensar en Santa Teresa de Jesús, porque ella que es reformadora, ¿verdad? Podríamos decir que es una de las grandes generadoras de una imagen de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, entonces ella, el primer convento reformado era en San José. Entonces, yo creo que tenemos ese patrimonio de la vida de los santos, porque ellos eran tan humanos como nosotros y se ve clarísimo. Uno ve un poquito y ve que eran pues muy, muy humanos, ¿no? Y de hecho ella se acusa mucho de que ella era, en lenguaje español, que era ruina. Ella se acusa permanentemente. De hecho, no la dejaron escribir porque ella quería escribir todos sus pecados, pero no, la iglesia no le dejó. Entonces, y ella nos regaló la imagen de Jesús amigo, que no fue una imagen teológica, es que ella experimentó a Jesús como su amigo, ¿no? Pero su amigo tan amado, ¿no? Entonces, creo que tenemos ese patrimonio de que nosotros vemos cómo santos y santas fueron progresando y ellas vivenciaron, como nuestro abuelo, San Vicente de Paúl, que experimentó a Cristo en el pobre, ¿no? En el hambriento. Entonces, creo que eso es un patrimonio, ¿verdad?, que tenemos en la iglesia.
Lo otro que pensaba es que además de la figura de nuestro papá y mamá, está nuestra propia personalidad. Por lo menos en mi caso, yo le digo a Gay que soy tan complejo, ¿no? Entonces, creo que para mí era familiar el sentido de Dios misterio, ¿verdad? Pero yo no lo entendía, pero me hablaba. Entonces, por ejemplo, lo experimentaba su presencia santa cuando íbamos a misa, pero yo no lo entendía, pero yo lo percibía, ¿no? Y algo es que lo percibía a través de la miseria humana, porque yo soy de la capital de Honduras y había un mendigo con la pierna inflamada y llagada, ¿no? Y eso era un horror, ¿no? Para mí, un niño, ¿no? La miseria humana, ¿no? Entonces, pero yo intuía que ahí había ese, no, es decir, no lo puedo explicar y lo medito ahora, ¿verdad? Pero me desarmó, pues. Entonces creo que está ese efecto también, ¿verdad? De que hay algo que te deja perplejo, lo deja uno fuera de, ¿verdad? Pero lo impacta y lo marca a uno, ¿no? Y a la larga creo que se manifiesta, ¿no? Entonces creo que hay una tendencia de uno que uno puede ser muy asustadizo, o en mi caso yo me acuso a veces que soy muy desvergonzado yo mismo, ¿verdad? Ante ser una conciencia humilde ante Dios, ¿no? Entonces creo que está ese factor de la personalidad, ¿verdad? Y, y creo que también algo importante es distinguir que vamos madurando, ¿verdad? En separar lo que es la responsabilidad humana de lo que es la manifestación de Dios, ¿no? Porque como este ejemplo que ponía, ¿no? Dios me castigó porque, porque pequé, ¿verdad? En fornicación, ¿verdad? Sin matrimonio, etcétera. Y yo pienso ahorita, por ejemplo, tantas crisis políticas que tenemos, podría decir que Dios nos está castigando a pueblos enteros, ¿verdad? Por la violencia, por el narcotráfico, y dónde está Dios, y los abortos, ¿verdad? Entonces creo que también parte de la maduración es distinguir la responsabilidad humana, ¿verdad? ¿Hasta dónde fue el pecado de mis papás, mi papá, mamá, o hermanos, o mi gobierno? Y hasta dónde está Dios, ¿no? Entonces, y de nuevo yo creo que los santos nos hablan mucho de esto, ¿verdad? Y bueno, ella decía, mencionaba a, qué lindo, ¿verdad? Que hablaba de ese abismo, del amor misericordioso de Dios, ¿verdad? Y pues ahí tenemos a Santa Faustina, ¿verdad? Pero de nuevo, pues yo creo que nos ha dado tanto, gracias, ¿verdad? Yo creo que nos toca pues reflexionarlo y asimilarlo, ¿no? Gracias a ti, Gracias. hermano. Muy valioso ese compartir y me hacías pensar en algo que no había mencionado, en términos de distinguir cuál es la responsabilidad. Creo yo también que nosotros como personas de fe, que creemos en el Dios verdadero, pues también debemos de regalarle la responsabilidad que le corresponde en términos de sanar nuestra relación con Dios. Es decir, también Dios hace una parte en todo este gran proceso. El Dios que buscamos con sinceridad, con fe, con devoción, y al que le vamos a pedir en oración, sana mi imagen, purifica mi imagen, aunado a todo el proceso que nos toca a nosotros, de crecer, de madurar, de explorar, de recibir ayuda, de vivir experiencias, pues son creo yo dos complementos importantes, que sigamos creyendo que Dios sí puede purificar la imagen que tenemos de Él. Y pues como personas de fe creemos eso también. Bien, ¿hay algún comentario final que quisieran alguien mencionar, compartir alguna experiencia? Shirley, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo iba a hacer una pregunta, pero creo que, no sé, más bien tal vez lo comento y me
amplía si estoy correcto. Tengo el caso, a veces pienso cómo transmitirle a otras, a generaciones como mis sobrinos, generaciones más jóvenes, esa imagen de Dios que Él en su misericordia nos ha ido permitiendo reconocer, que tal vez no la teníamos antes, pero que ahora la tenemos. Entonces, la pregunta era cómo transmitírsela. Pero se me ocurre que si uno le podría tratar de decir de alguna forma el que Dios es mucho mejor de lo que nosotros hemos podido reflejarle, de lo que nosotros hemos podido dar testimonio de Él. Dios es mucho más misericordioso, amoroso, que perdona, que ama, que le acepta a uno más de lo que los adultos tal vez le hemos transmitido esa idea. Pero a veces no sé cómo se le puede decir si ellos rechazan esa enseñanza que uno quisiera transmitirle, que Dios nos ha, en su misericordia, pues nos ha ido corrigiendo a nosotros o nos ha permitido ir experimentando para mejorar esa relación. Gracias, Padre, y nuevamente gracias por las enseñanzas. Gracias a ti, Shirley. Y quisiera empezar compartiéndote algo que está en una oración que se utiliza cuando un obispo ordena a un diácono, ya sea permanente o transitorio, cuando le entrega el cáliz y la patena al sacerdote, le dice: cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Y digo esto porque hoy en día, para que seamos creíbles ante la juventud, necesitamos coherencia. Yo creo que de todas las demandas que los jóvenes nos pueden hacer, los adolescentes, la mayor es la coherencia de vida. Y me gusta mucho esa oración porque lo expresa pues perfectamente. Yo te aseguro, Shirley, que si un sobrino, un ahijado, un familiar al que tú quisieras transmitirle una imagen de Dios mucho más sana, la van a ver más que en tus palabras, en tu testimonio de vida, en cómo amas a Dios, en cómo te sientes amada por Dios, en cómo hace ese Dios tu vida plena, tu vida feliz, tu vida rica. De ahí vienen las mejores enseñanzas para la juventud. Y a veces, como decía San Francisco de Asís, sin necesidad de utilizar las palabras, ¿no? Yo creo mucho en esa parte de transmitir, especialmente a las generaciones de hoy, las generaciones jóvenes. Si yo no soy coherente, mi discurso no va a ser creíble, especialmente ante los jóvenes. Esa es una demanda muy grande, ¿no? Y que pues tal vez en parte es algo que las otras generaciones les debemos. Pero yo apostaría mucho por esa parte, ¿verdad? Que ellos vean en ti la belleza de amar y de sentirte amada, pues por ese Dios del que tú ya nos dijiste, nos describiste.